El sol de las 4 de la tarde caía a plomo sobre los techos de lámina del barrio La Esperanza, un nombre irónico para un lugar donde la mayoría había dejado de esperar cualquier cosa hacía mucho tiempo. Las calles estaban cubiertas de polvo, los perros flacos dormían a la sombra de los postes y el aire olía a gasolina y frijoles recalentados. En una esquina, detrás de un taller de motocicletas abandonado, vivía don Tomás Morales, un hombre de casi 70 años con la espalda doblada y las manos curtidas por el trabajo de toda una vida. Había sido albañil desde los 14, cuando dejó la escuela para ayudar a su madre viuda. Su rostro, lleno de arrugas profundas, tenía ese tipo de expresión que parecía siempre al borde de la tristeza, aunque en el fondo solo reflejaba cansancio. Su casa era una construcción de bloques grises, con un portón oxidado y un pequeño patio lleno de herramientas viejas. Allí pasaba la mayor parte de sus días, lijando algo, soldando piezas, reparando radios antiguos que los vecinos le llevaban por unas monedas. Le gustaba el sonido del estaño derritiéndose, el olor a metal caliente. Era su manera de sentirse útil, de no dejar que el tiempo lo borrara. Pero últimamente el barrio había cambiado. Don Tomás lo notaba cada tarde cuando los muchachos del callejón, un grupo de 5 o 6 jóvenes con gorras, cigarrillos y risas burlonas, se reunían frente a su casa. Decían cosas que él fingía no oír. Mira al viejito mecánico, seguro ya ni ve bien. Ese ruco no debería vivir solo. Apostamos a que si le pegamos, ni se defiende. Al principio, don Tomás ignoraba todo. Cerraba la puerta, ponía su radio viejo en la estación de boleros y trataba de perderse en la música de Javier Solís o Pedro Infante. Pero las burlas no paraban. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que aún sobrevivían en el patio, uno de ellos lanzó una piedra que rompió su ventana. Don Tomás! ¡Fue sin querer, hombre! ¡No se enoje!, gritó uno de los chicos, un moreno delgado al que todos llamaban el Güero, por burla. Don Tomás lo miró desde el portón. No se trata de enojarse, muchacho, se trata de respeto, dijo con voz firme, aunque el temblor en su mano lo traicionó. El grupo rió. ¿Respeto? Aquí ya nadie respeta a nadie, viejo, respondió el Güero, echando una carcajada mientras los otros lo imitaban. Esa noche, don Tomás no durmió bien. Sentía una mezcla de miedo y vergüenza. Recordaba los años en que era fuerte, cuando su sola presencia imponía respeto en las obras. Pensaba en sus hijos, José, el mayor, que vivía en Monterrey, Miguel, que se había ido a los Estados Unidos, y la más chica, Lucía, que no lo visitaba desde hacía 3 años. Ninguno sabía realmente cómo estaba, ni él se atrevía a llamar. A la mañana siguiente salió al patio temprano. El cielo tenía un tono naranja y el aire fresco olía a tierra mojada. Mientras barría el polvo acumulado, vio pasar a doña Carmen, su vecina de enfrente. «Buenos días, don Tomás», dijo la mujer con una sonrisa amable. «Buenos días, doña Carmen», respondió él, deteniendo la escoba por un instante. «¿Todo bien por acá? Escuché unos ruidos anoche». Sí, todo tranquilo, solo muchachos jugando». «Pues tenga cuidado, esos no respetan ni a su madre». «Ya lo sé, pero uno se acostumbra». Ella lo miró con pena. Sabía que don Tomás era de los que no se quejaban, de los que aguantaban en silencio. Pero también sabía que el silencio no siempre era fortaleza, a veces era resignación. El día transcurrió lento. Al mediodía, don Tomás fue al mercado con su bicicleta vieja. Compró medio kilo de frijoles, tortillas y un pedazo de queso fresco. Saludó a algunos conocidos, pero nadie se detuvo mucho a hablar. En el barrio, la gente aprendía a no meterse. A las 3 de la tarde ya estaba de vuelta, con el sudor bajándole por la frente y las piernas temblando del esfuerzo. Al entrar a su casa, escuchó risas del otro lado del muro. Eran ellos otra vez. Esta vez no estaban afuera. Estaban dentro de su patio. Habían saltado la barda. Uno de ellos pateaba una cubeta vieja, otro fumaba,
y el tercero intentaba abrir la puerta del cuarto donde don Tomás guardaba sus herramientas. «¡Hey! ¡Fuera de mi casa!», gritó con toda la fuerza que pudo. Los muchachos se giraron, sorprendidos. El güero fue el primero en hablar. «Tranquilo, don, nomás estábamos viendo qué guarda aquí. Lo que yo guarde no es asunto de ustedes. Lárguense antes de que llame a la policía». El güero soltó una carcajada. «¿Policía? ¿Cree que vendrán por usted? Si ni patrullan por aquí, viejo». Los otros se unieron a la risa y uno de ellos, más joven, le lanzó un empujón en el hombro. Don Tomás casi perdió el equilibrio. «Déjelo ya, vámonos», murmuró uno con cierta incomodidad. Pero el güero lo empujó hacia adelante. «No, que se defienda, ¿no? A ver si todavía tiene fuerza». Don Tomás dio un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte. No quería pelear, no quería humillarse tampoco. «Váyanse», repitió, más bajo esta vez. El güero avanzó, lo empujó otra vez, esta vez con más fuerza. Don Tomás cayó al suelo sobre la tierra seca del patio, sintió un ardor en la rodilla, los muchachos rieron, y entonces algo cambió. En ese instante, mientras el polvo se levantaba a su alrededor y las risas llenaban el aire, don Tomás recordó algo. Su padre, cuando él era niño, diciéndole que el respeto se pierde una sola vez y que si no haces algo cuando te pisan para siempre. Apoyó una mano en el suelo y se levantó despacio. El güero se burló. «¿Qué vas a llorar, viejito?». Pero antes de que pudiera terminar la frase, don Tomás soltó el puño. Fue un golpe torpe, lento, pero firme. Pegó justo en la mejilla del joven, con el sonido seco de los nudillos chocando contra la piel. El güero cayó de espaldas, con la boca abierta del asombro. El silencio se hizo de golpe. Nadie se movió. El viejo respiraba agitado. La mano le temblaba, pero sus ojos brillaban de una manera que ninguno de ellos había visto antes. «Fuera de mi casa», dijo, con la voz más firme que le salía del pecho. El güero se levantó, tocándose la cara. No respondió. Solo lo miró, confundido, como si de repente hubiera visto a alguien completamente diferente. Luego escupió al suelo y dijo: «Esto no termina aquí», y se fueron. Cuando el portón se cerró tras ellos, don Tomás se dejó caer sobre una silla. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, pero no sentía miedo. Sentía algo que no experimentaba desde hacía mucho: dignidad. Esa noche, mientras el cielo se teñía de azul oscuro y las luces de las casas vecinas se apagaban una a una, don Tomás se quedó sentado en el patio, mirando la puerta cerrada. Su perro, el viejo Rufián, se acercó cojeando y apoyó la cabeza sobre sus pies. Don Tomás le acarició el lomo y susurró: «Parece que todavía no estoy acabado. Rufián?» El perro movió la cola y por primera vez en mucho tiempo, don Tomás sonrió. El sol del día siguiente amaneció más pálido, como si el cielo mismo hubiera decidido guardar silencio ante lo ocurrido la tarde anterior. Don Tomás despertó con un leve dolor en el hombro y una rigidez en la muñeca derecha. Cuando intentó cerrar el puño, un zumbido agudo recorrió sus dedos, pero aún así sonrió. Hacía años que no sentía un dolor que significara algo. El patio, sin embargo, era otro. Las huellas de los jóvenes seguían marcadas en la tierra, junto con la cubeta volteada y las herramientas desparramadas. Se quedó mirando el lugar exacto donde había lanzado el golpe. Aún podía oír el sonido seco del impacto en su cabeza. Puso agua a calentar y se sirvió un café negro. En la radio, una voz grave anunciaba la hora y la temperatura. 8:23, 26 grados centígrados en San Pedro de la Cañada. Las noticias hablaban de política y de una tormenta en el sur, pero don Tomás apenas escuchaba. Solo pensaba en una cosa: lo que había hecho. «¿Y ahora qué, Tomás?», murmuró para sí con un suspiro cansado. Era consciente de que esos muchachos no se quedarían tranquilos.
El güero tenía fama de problemático, había estado preso unos meses por robo y su familia era de esas que resolvían los asuntos a su manera. Don Tomás sabía que había cruzado una línea, pero también que no podía echarse atrás. A media mañana, el sonido de pasos y voces en la calle lo puso en alerta. Se asomó por la ventana. 3 de los jóvenes estaban afuera, fumando. No hicieron nada, solo miraron la casa en silencio. Uno de ellos señaló el portón, y don Tomás vio claramente cómo el güero escupía al suelo antes de marcharse. Era una advertencia. Pasó el resto del día reparando una radio que un vecino le había encargado. Sus manos temblaban más de lo habitual, no por la edad, sino por la tensión. Cada ruido lo hacía mirar hacia la puerta. El perro, Rufián, dormía cerca, como si entendiera que debía vigilar también. Al caer la tarde sonó el timbre. Era doña Carmen. «Buenas tardes, don Tomás», dijo con un tono preocupado. «Me contaron lo de ayer, ya se sabe», respondió él, dejando el destornillador sobre la mesa. «En este barrio las cosas se saben antes de que pasen», contestó ella, esbozando una sonrisa leve. «Dicen que le dio un golpe al güero. Fue él quien se metió a mi casa», dijo Tomás con serenidad. «Yo solo me defendí. No lo culpo, créame. Esos chamacos se la pasan buscando pleito. Pero tenga cuidado, don. No vaya a ser que vuelvan». Don Tomás asintió en silencio. La mujer le ofreció dejarle un poco de comida, pozole que había sobrado del almuerzo, y, sin esperar respuesta, lo dejó en un recipiente sobre la mesa. «Cuídese, por favor», dijo antes de irse. La noche cayó con una quietud extraña. En el cielo no había estrellas, solo nubes espesas que parecían presagiar algo. Don Tomás se acostó temprano, pero no pudo dormir. Escuchaba cada sonido del barrio. El motor lejano de una motocicleta, el ladrido de un perro, el eco metálico de un bote pateado por alguien que caminaba sin rumbo. A eso de las 11, un ruido seco lo despertó del todo. Era como si hubieran golpeado el portón. Se levantó con rapidez, encendió la lámpara y escuchó de nuevo un golpe, luego otro. El corazón le palpitaba tan fuerte que le dolía el pecho. «¿Quién anda ahí?», gritó con la voz ronca. Silencio. El perro empezó a ladrar desesperado. Don Tomás tomó una vieja llave inglesa, la misma que había usado durante años en su taller, y se acercó despacio. Cuando abrió la puerta del patio, vio algo que le heló la sangre. En la pared, pintado con aerosol rojo, estaba escrita una sola palabra: pago. No había nadie, solo el viento moviendo las hojas secas y el sonido del portón aún vibrando por los golpes. Esa noche no volvió a dormir. Al amanecer, mientras barría el patio, decidió que iría a hablar con el comandante de la pequeña delegación policial. No esperaba mucho, pero al menos quería dejar constancia. Caminó los 2 kilómetros hasta la estación, con el sombrero echado hacia adelante y la mirada firme. El comandante, un hombre gordo con bigote, lo recibió sin mucho interés. «¿Qué dice, don Tomás? ¿Otra vez esos chamacos del callejón?» «Sí, señor. Anoche vinieron. Dejaron una amenaza». «¿Amenaza?», repitió el oficial, levantando una ceja. «Pintaron en mi pared: pago». «Bueno, eso no prueba mucho. A lo mejor fue una broma». «No es broma, comandante. Se metieron en mi casa. Me empujaron. Y ahora esto». El policía suspiró y se rascó la cabeza. «Mire, don Tomás, entiendo su preocupación, pero usted sabe cómo es aquí. Si los metemos presos, mañana están afuera otra vez». «Entonces, ¿qué me recomienda?», preguntó él frustrado. «Cierre bien sus puertas, no los provoque. A veces es mejor no darles motivo». Don Tomás lo miró fijo. Esa frase, «no darles motivo», le sonó como una burla. Agradeció de mala gana y se marchó. De regreso a casa, pasó por la tienda de don Anselmo y compró un bote de pintura blanca. Esa misma tarde, bajo el sol abrasador, se dedicó a borrar la palabra del muro. Cada brochazo era una mezcla de rabia y resignación. «Pago», pensaba una y otra vez. «¿Pago de qué? De defender mi casa».
A eso de las 6, un niño del barrio, Toñito, se acercó tímidamente. «Don Tomás, mi mamá dice que si necesita ayuda para pintar, yo puedo». El viejo sonrió con ternura. «Gracias, hijo, pero ya casi termino». «Yo vi cuando le pegó al güero», dijo el niño de pronto con admiración en los ojos. Nadie nunca le había ganado. Don Tomás lo miró sorprendido. «No fue una pelea, muchacho. Fue solo respeto. Pues mi papá dice que usted tiene más valor que todos esos juntos». Toñito se fue corriendo antes de que él pudiera responder. Por primera vez en mucho tiempo, don Tomás sintió algo que no había sentido desde que sus hijos eran pequeños: orgullo. Esa noche, después de cenar, salió al patio. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. En el cielo, las nubes se habían abierto, dejando ver una luna redonda. Rufián dormía tranquilo y por un momento todo pareció en calma. Pero dentro de él, la tensión seguía creciendo. Sabía que no era el final. El silencio de los muchachos no era paz, era espera. Y no se equivocaba. 3 días después, a las 9 de la noche, mientras terminaba de ajustar una radio vieja, escuchó pasos rápidos en la calle. Luego, un golpe fuerte en la ventana. El vidrio se rompió en pedazos. Don Tomás se levantó de un salto y antes de que pudiera reaccionar, una botella encendida voló hacia el patio. El fuego se extendió por el suelo, iluminando las paredes con un resplandor anaranjado. El viejo tomó un balde con agua y corrió a apagar las llamas, tosiendo por el humo. Alcanzó a escuchar risas y el ruido de una moto alejándose. Los vecinos salieron alarmados. Doña Carmen cruzó corriendo la calle con una cubeta. «Dios mío, don Tomás, ¿está bien?» Sí, solo fue el susto», respondió él, jadeando. La policía llegó casi media hora después. Tomaron fotos, hicieron preguntas, pero al final no prometieron nada. «Vamos a investigar», dijeron, aunque ambos sabían que no lo harían. Cuando todo se calmó, don Tomás se sentó en una silla del patio, cubierto de ceniza y sudor. Miró las marcas negras en la pared y el suelo chamuscado. Rufián, asustado, se acurrucó a su lado. «No les tengo miedo», dijo en voz baja, casi como una oración. «No esta vez». Esa frase marcó un cambio. Al día siguiente, don Tomás fue al mercado y habló con el hijo del carnicero, un joven llamado Raúl, fuerte y de buen corazón. Le pidió que le ayudara a reforzar el portón y a colocar una reja en la ventana. Raúl accedió sin dudar, movido por el respeto que todos, en el fondo, empezaban a sentir por aquel hombre. Mientras trabajaban, Raúl comentó: «Mi abuelo decía que cuando un hombre ya no teme perder nada, se vuelve invencible». Don Tomás sonrió apenas. «Tu abuelo era sabio». El rumor del fuego y del golpe del viejo se había esparcido por todo el barrio. Los niños comenzaron a saludarlo con respeto y los adultos lo miraban con una mezcla de admiración y culpa, porque todos sabían que habían permitido que esos jóvenes hicieran lo que quisieran durante años. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, don Tomás se sentó frente a su casa con la espalda recta y los ojos en el horizonte. No sabía qué vendría después, pero sí algo: no volvería a agachar la cabeza. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, como si el barrio entero contuviera la respiración esperando el próximo movimiento. La historia del viejo que se defendió a puño limpio se había regado por cada rincón de la esperanza. En la tienda, en la parada del camión, incluso en la escuela primaria, todos hablaban de don Tomás. Algunos lo alababan. Ya era hora que alguien pusiera en su lugar a esos chamacos. Otros, en cambio, murmuraban con temor: «Se la van a cobrar, pobrecito del viejo». Pero don Tomás seguía su rutina como siempre. Se levantaba antes del amanecer, barría el patio, alimentaba a Rufián y encendía su radio mientras preparaba café. No buscaba ser héroe de nadie, solo quería vivir en paz. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Había recuperado una chispa que creía extinguida.
la dignidad de mirar al frente sin miedo. Una mañana, mientras lijaba una pieza de metal en el taller improvisado que tenía en el fondo del patio, escuchó pasos acercarse. Se asomó y vio a un hombre delgado, con gorra y camisa de mezclilla. Era Ángel, el hermano mayor del güero. «¿Qué se le ofrece?», preguntó don Tomás, sin levantar demasiado la voz. «No vengo a buscar pleito, don», respondió el hombre quitándose la gorra. «Solo quiero hablar». «Hable entonces». Ángel bajó la mirada. «Mi hermano está mal. Lo que pasó lo dejó humillado. Desde ese día no sale de la casa, anda borracho casi diario. Mi mamá me pidió venir para decirle que no lo provoque más». Don Tomás arqueó una ceja. «Yo no lo he buscado, él fue quien entró a mi casa». «Lo sé, y no lo defiendo. Pero usted sabe cómo son los chamacos, no miden las consecuencias». «Eso no justifica nada», replicó don Tomás firme. Ángel suspiró. «Tiene razón. Pero se lo digo por su bien, don. Hay otros que no piensan como yo. Anoche escuché que planean algo. Mejor esté preparado». «¿Planean qué?». «No sé, solo cuídese». El hombre se colocó la gorra y se fue sin mirar atrás. Don Tomás se quedó en silencio, con la sensación de que algo pesado se avecinaba. Esa tarde reforzó la puerta del taller con un candado nuevo. También colocó un tubo de acero cerca de la mesa, por si acaso. No era un hombre violento, pero había aprendido que en ciertos momentos la prudencia se parece mucho a la defensa. Al anochecer, doña Carmen tocó su puerta. «Le traje un poco de pan dulce, don Tomás». «Gracias, doña Carmen. Qué detalle. Me contó el Ángel que fue a verlo. ¿Todo bien?». «Por ahora sí, pero esto no ha terminado». La mujer asintió con pesar. «Usted no está solo, ¿sabe? Muchos aquí lo admiramos». «No necesito admiración, solo quiero tranquilidad». «A veces la admiración trae apoyo», respondió ella con una sonrisa triste antes de despedirse. La noche cayó pesada y don Tomás decidió dejar encendida una lámpara en el patio. Rufián dormía inquieto, moviendo las patas como si soñara con correr. Afuera, el viento soplaba seco, arrastrando polvo y papeles. A medianoche, los ruidos comenzaron otra vez. Pasos, murmullos, el chirrido de algo metálico. Don Tomás se levantó despacio, sin encender las luces. Miró por la ventana y vio 3 siluetas cerca del portón. Uno de ellos llevaba una botella, otro un palo largo. Apretó la mandíbula, tomó el tubo de acero y respiró hondo. De pronto, una voz joven rompió el silencio. «Salga, viejo cobarde, vamos a arreglar esto como hombres». El corazón de don Tomás latía con fuerza. No respondió, se quedó quieto, escuchando. Los muchachos empujaron el portón, que resistió gracias al nuevo refuerzo. Golpearon varias veces, pero no lograron abrirlo. Luego, la voz del güero se escuchó clara. «Te escondes ahora, pero tarde o temprano vas a salir». Después de unos minutos, el ruido cesó. Solo el ladrido de Rufián quedó en el aire. Don Tomás esperó largo rato antes de volver a acostarse, pero el sueño nunca regresó. Al amanecer, salió a revisar los daños. El portón tenía marcas de golpes y una botella rota aún goteaba un líquido que olía a gasolina. Esa mañana fue al mercado como siempre, pero notó las miradas. Algunos vecinos lo saludaban con respeto, otros apartaban la vista. Los rumores se habían multiplicado. En una esquina escuchó a 2 hombres conversar. «Dicen que el güero anda buscando una pistola». «¿De veras? Pues si lo hace, va a acabar peor que su papá». Don Tomás fingió no oír, pero cada palabra le pesaba. Compró lo necesario y regresó a casa. En el camino se detuvo frente a una iglesia pequeña, la misma donde se había casado hacía 40 años. Entró, se sentó en la última banca y miró el altar. «No vengo a pedirte milagros, Señor», susurró. «Solo dame calma para no perder la cabeza». Cuando salió, el sol ya estaba alto y el calor lo envolvía como una manta. En su bolsillo guardaba una pequeña cruz que encontró en el suelo de la iglesia. La apretó con fuerza, como un recordatorio de que no estaba del todo solo.
Esa tarde, mientras reparaba un motor viejo, escuchó que tocaban la puerta. Era Raúl, el joven que le había ayudado con la reja. «Don Tomás, me enteré de que anoche volvieron», dijo preocupado. «Sí, pero no pasó a más. No confíe, van a regresar. Si quiere, yo y unos amigos podemos quedarnos cerca, echarle un ojo». «No, muchacho, esto es asunto mío. No quiero que nadie más se meta en problemas. No es problema si se trata de cuidar lo justo», insistió Raúl. «Ya estamos hartos de esos tipos». Don Tomás lo miró fijamente. Había algo en el tono del joven, firmeza, pero también respeto. «Está bien, pero no hagan nada imprudente». Esa noche, los muchachos del barrio se organizaron sin hacer ruido. Raúl y dos amigos se quedaron sentados en la esquina, fingiendo platicar, mientras observaban cualquier movimiento extraño. A eso de las 11, vieron una moto acercarse lentamente. En ella iban dos personas, el güero y otro joven. Se detuvieron frente a la casa de don Tomás, apagaron el motor y bajaron. Uno de ellos llevaba algo en la mano. Parecía una cadena. Raúl no lo pensó. Caminó hacia ellos. «¿Buscan a alguien?», preguntó con tono seco. El güero lo miró con desdén. «No te metas, morro. Esto no es contigo». «Pues parece que sí, porque están en mi calle». El ambiente se tensó. El otro muchacho levantó la cadena, pero antes de que pudiera usarla, Raúl le lanzó un golpe directo al pecho. Cayeron los dos al suelo y en segundos el silencio del barrio se rompió en gritos. Don Tomás salió al escuchar el alboroto. Vio a Raúl peleando y al güero retrocediendo con la cadena en la mano. Tomó su tubo de acero y caminó hacia ellos. «¡Basta!», gritó con voz potente. El güero se giró, con los ojos desorbitados. «¿Usted empezó esto?», le gritó. «No, yo lo terminé ese día, pero tú sigues buscando guerra». El joven lo miró, respirando con furia. Por un momento pareció dudar. Luego lanzó la cadena al suelo. «Esto no se acaba, viejo», dijo, subiendo de nuevo a la moto. Raúl tenía un corte en el labio, pero sonreía. «Parece que le teme, don». «No me teme a mí», respondió Tomás. «Le teme a lo que vio en mis ojos». La policía llegó unos minutos después, alertada por los vecinos. Esta vez sí se llevaron una declaración formal. El comandante, algo más atento que antes, prometió patrullajes nocturnos. No era mucho, pero bastaba para devolver algo de tranquilidad. Durante los días siguientes, el barrio vivió un cambio sutil. Los jóvenes del callejón desaparecieron por un tiempo. Algunos se fueron del pueblo, otros se mantuvieron escondidos. Las familias salieron de nuevo a las puertas de sus casas y los niños volvieron a jugar en la calle. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los cerros, Raúl se acercó al viejo. «¿Sabe, don Tomás? Creo que su golpe fue más que un puñetazo». «¿Ah, sí?» «Sí, fue como una campanada que despertó a todos». Don Tomás no respondió. Solo miró el horizonte, donde el cielo se mezclaba con tonos naranjas y violetas. Sabía que la paz que sentía ahora era frágil, pero también sabía que, pase lo que pase, no volvería a vivir con la cabeza agachada. El viento soplaba fuerte aquella tarde, levantando polvo y hojas secas que giraban en el aire antes de chocar contra las paredes del barrio. En la esperanza, ese viento siempre era presagio de algo. A veces lluvia, a veces problemas, y don Tomás lo presentía. Llevaba varios días sin ver al güero ni a sus amigos. El barrio se había calmado, los niños jugaban fútbol en la calle y los adultos charlaban al caer el sol, como si de pronto la vida hubiera recuperado un ritmo más humano. Pero don Tomás no se engañaba. Sabía que la calma en lugares como aquel era solo una tregua disfrazada. Aquella mañana, Raúl había ido a visitarlo. Llegó con una sonrisa y una bolsa de pan recién hecho. «Le traje unos bolillos, don Tomás. Mi mamá dice que coma más, que se le ve muy flaco». «Tu mamá siempre fue buena mujer», respondió el viejo agradecido. Se sentaron bajo el pequeño tejabán del patio. Raúl hablaba de su trabajo en el taller mecánico, de su novia, de sus planes de ir a Monterrey a probar suerte.
Don Tomás lo escuchaba con atención, como si las palabras del joven le recordaran sus propios sueños de juventud, aquellos que nunca pudo cumplir. «Si se va, no se olvide de este barrio», le dijo con una sonrisa cansada. «Claro que no, don, y menos de usted». Hubo un silencio cómodo entre los dos. De fondo, el canto de un gallo lejano y el ladrido de Rufián completaban la escena. Pero el silencio se quebró cuando un carro negro, viejo pero reluciente, se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre corpulento, de mirada dura, camisa abierta y cadenas de oro que brillaban al sol. Don Tomás lo reconoció de inmediato. Era el Lobo, el tío del Güero, conocido por todos como un exconvicto que controlaba ciertos negocios turbios en el pueblo. El corazón de Raúl se tensó. «Ese tipo es peligroso», susurró. «Lo sé», dijo don Tomás, poniéndose de pie. «Pero si viene a buscarme, no voy a esconderme». El Lobo se acercó despacio, con una sonrisa torcida. «Así que usted es el famoso don Tomás», dijo con voz grave. «El que anda golpeando chamacos». «No ando golpeando a nadie. Solo me defendí». Mi sobrino quedó humillado. No come, no duerme. Y en este barrio, cuando alguien humilla a un Morales, eso se paga. Raúl dio un paso adelante, pero don Tomás lo detuvo con un gesto. «Si vino a amenazarme, hágalo de frente, no con palabras. No me malinterprete, viejo. Yo respeto a los hombres que se defienden. Pero aquí las cosas no pueden quedar así. O se disculpa, o las consecuencias serán suyas». Don Tomás lo miró directo a los ojos. «Yo no me disculpo por defender mi casa». El Lobo lo sostuvo la mirada por unos segundos. Luego soltó una risa seca. «Tiene agallas, pero no tiene idea de con quién se metió». Sin decir más, se dio media vuelta y subió al coche. El motor rugió y el vehículo desapareció entre una nube de polvo. Raúl exhaló con fuerza. «Esto se va a poner feo, don. Ese hombre no amenaza en vano. Déjalo. A los que viven del miedo no se les debe dar más miedo, sino firmeza». Durante los días siguientes, don Tomás se mantuvo alerta. No dormía bien. Cada ruido lo despertaba. Rufián ladraba a la mínima sombra. Una noche escuchó pasos en el techo. Salió con una linterna, pero no vio a nadie. Solo el viento y el murmullo del barrio dormido. A la mañana siguiente, encontró un sobre tirado en el portón. Dentro había una hoja doblada en 4 con letras torcidas. «Tienes 3 días para irte. Si no, te haremos ir». Don Tomás guardó el papel sin decir palabra. Luego fue al taller y siguió trabajando como si nada. Pero sus manos ya no se movían con la misma calma. Había una tensión invisible en cada gesto, una mezcla de orgullo y miedo. Doña Carmen fue la primera en notarlo. «Don Tomás, se le ve cansado». «¿Está bien?» «Estoy bien, doña Carmen. Solo no he dormido mucho. No se haga el fuerte. Todos sabemos lo que pasa. Si necesita quedarse en mi casa unos días, agradezco su bondad. Pero esta es mi casa. Aquí viví con mi esposa. Aquí crecieron mis hijos. Nadie me va a sacar de aquí». La mujer lo miró con ojos húmedos. «Entonces no estará solo». Esa noche, Raúl y 2 vecinos más, Tomillo y el Chuy, se ofrecieron a hacer guardia cerca de la casa. Se turnaron en silencio, sin armas, solo con linternas y palos de escoba. Era más símbolo que defensa, pero en el barrio la unión empezaba a renacer. A las 2 de la madrugada, los motores se escucharon a lo lejos. Eran 3 motocicletas. Se acercaban despacio, sin luces. Raúl hizo una seña. Todos se escondieron tras los muros. Las motos se detuvieron frente a la casa de don Tomás. Uno de los hombres bajó y arrojó algo al suelo, una botella con gasolina. Pero antes de encenderla, Raúl gritó desde la oscuridad: «¡Ni se te ocurra, cabrón!». Los tipos voltearon sorprendidos. El Chuy encendió su linterna, iluminando sus rostros. Eran 3 hombres jóvenes, uno de ellos con una cicatriz en la mejilla. No era el Güero, pero supe al instante que eran enviados del Lobo. «No se metan», gruñó uno de ellos. «Nos metemos, si quieren quemar lo que es nuestro», respondió Raúl con firmeza. En segundos, el enfrentamiento se volvió caótico.
Se lanzaron piedras, se escucharon gritos y una moto cayó al suelo. Don Tomás salió corriendo con su tubo de acero, el mismo de siempre, y se interpuso entre ellos. ¡Basta!, gritó con una voz que resonó por toda la calle. El más alto de los agresores intentó empujarlo, pero don Tomás le dio un golpe seco en el antebrazo. El hombre soltó un grito de dolor y retrocedió. Rufián, enfurecido, se lanzó ladrando contra otro. Los vecinos comenzaron a salir, algunos con palos, otros solo mirando desde las puertas. Por primera vez en mucho tiempo, el barrio entero se movía como un solo cuerpo. Las motos huyeron chirriando entre el polvo. Raúl se acercó jadeando. ¿Está bien, don Tomás? Sí, solo cansado, dijo el viejo apoyándose en el tubo. Esa noche nadie durmió. Se quedaron en vela, conversando frente al portón. El miedo había cambiado de bando. Al amanecer, la policía apareció, alertada por los vecinos. Tomaron declaración, fotografiaron los daños y prometieron mantener presencia constante. Nadie lo creyó del todo, pero ya no importaba. Don Tomás comprendió algo más profundo. La fuerza no estaba en los puños, sino en la dignidad compartida. Durante la tarde, los niños pasaron a saludarlo. Le llevaron pan, frutas y uno de ellos, Toñito, le dio un dibujo. Él y Rufián frente a una casa rodeada de luz. «Para que se acuerde de que ya no está solo, don», dijo el niño con timidez. Don Tomás sintió un nudo en la garganta. «Gracias, hijo. Esto vale más que todo». Colgó el dibujo junto a una vieja foto de su esposa, Rosa. Por primera vez en años, la casa no se sentía vacía. Pero en algún lugar del pueblo, el lobo planificaba su venganza, furioso por la humillación de su gente. Y aunque don Tomás no lo sabía, la noche siguiente sería decisiva. El viento volvió a soplar, cargando polvo y presagio. Y en los ojos del viejo brillaba una calma extraña, la de quien ya no teme perder, porque ya lo perdió todo, menos su honor. La noche cayó espesa sobre el barrio La Esperanza. No se oían grillos ni risas, solo el rumor del viento colándose entre las rendijas de las ventanas. Era una calma rara, casi antinatural. Don Tomás lo sintió desde el primer momento en que el sol desapareció, esa quietud que precede al peligro. Cenó temprano, un plato de frijoles y un pedazo de pan duro. Rufián estaba inquieto, daba vueltas en el patio y gruñía sin motivo. A ratos se quedaba mirando el portón con el lomo erizado. Don Tomás acarició su cabeza. «Tranquilo, viejo, no va a pasar nada esta noche», dijo, aunque ni él mismo lo creía. Desde que los hombres del lobo habían sido ahuyentados, el barrio había vuelto a la rutina. Pero don Tomás sabía que eso no significaba el final. Aquel tipo no era de los que se daban por vencidos. Era orgulloso, violento, acostumbrado a que nadie le dijera que no. A las 10, el silencio era tan denso que cualquier ruido sonaba como una alarma. El viejo decidió quedarse despierto. Encendió su radio bajito y se sentó junto a la ventana, observando el reflejo amarillento del foco del patio. Pasó casi una hora hasta que escuchó el primer motor. Luego otro y otro más. 3 vehículos, aproximándose despacio, sin luces. Rufián comenzó a ladrar con furia. Don Tomás apagó el radio, se levantó y fue por el tubo de acero que descansaba junto a la puerta. Su respiración era profunda, pausada. Ya no había miedo, solo una firme determinación. Los motores se detuvieron frente a la casa. Silencio. Luego, una voz fuerte, ronca, se oyó desde afuera. «Don Tomás Morales, salga a hablar conmigo. No venimos a escondernos». Era el lobo. El viejo respiró hondo y abrió el portón apenas unos centímetros, lo suficiente para ver sin exponerse. 3 hombres esperaban en la calle. El lobo, el güero, con el rostro tenso y los ojos oscuros, y otro sujeto desconocido, de mirada fría. «Ya estoy aquí», dijo don Tomás, sin temor. «¿Qué quiere ahora?» El lobo sonrió de lado. «Solo hablar, usted y yo, como hombres». El viejo dudó un instante, luego salió despacio, dejando el tubo apoyado tras la puerta.
La luna iluminaba débilmente el polvo suspendido en el aire. Le escucho. Usted tiene agallas, don Tomás. Lo reconozco. Pero mi sobrino perdió respeto en este barrio. Si no se arregla esto, la gente va a pensar que cualquiera puede faltarle al apellido Morales. Yo no le falté a nadie. Me defendí. Eso ya lo sé, dijo el lobo, encendiendo un cigarro. Pero la gente necesita ver otra cosa. Necesita ver que usted entiende quién manda aquí. El humo formó una nube entre ellos. ¿Y qué supone que haga?, preguntó don Tomás con calma. Nada complicado. Solo pida disculpas, en público. Diga que se equivocó. Don Tomás soltó una risa breve, incrédula. ¿Disculparme por defenderme? ¿Por ser un hombre? No, señor, no lo haré. El lobo tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. Entonces no hay trato. En un segundo, el tercero de los hombres sacó una navaja del cinturón. El güero miró al suelo, sin moverse. Don Tomás retrocedió despacio, con los ojos fijos en el arma. «No quiero pelear», dijo el viejo, «pero tampoco voy a correr». El tipo avanzó un paso, y antes de que hiciera el segundo, el portón se abrió de golpe. Raúl apareció con un palo en la mano. Detrás de él venían el Chuy y Tomillo. «¡Atrás, don!», gritó Raúl. El lobo se giró sorprendido. «¿Qué es esto? ¿El club del abuelo?» «No», respondió Raúl. «Es el barrio que usted ya no controla». El ambiente se tensó como una cuerda. Rufián ladraba sin parar. Los vecinos comenzaron a asomarse desde las ventanas. Algunos encendieron las luces. La oscuridad ya no era aliada del lobo. «Esto no te conviene, chamaco», dijo el hombre con voz grave. «Tampoco a usted», replicó Raúl, sin bajar el palo. «Váyase antes de que sea tarde». El lobo levantó una mano haciendo una seña al hombre de la navaja. Este dudó un momento, y en ese instante, don Tomás aprovechó para avanzar. «Ya basta», dijo con voz firme. «No habrá disculpas ni peleas, pero si quiere respeto, empiece por respetar». El lobo lo miró fijo, con una mezcla de ira y desconcierto. El viejo no temblaba, no retrocedía. Había en él una calma que desarmaba. Por un segundo, la calle entera quedó muda. Solo se oía el viento y el ladrido de Rufián. El lobo se volvió hacia su sobrino. «¿Y tú? ¿Qué dices, güero?» El joven bajó la cabeza. «Ya basta, tío», murmuró. «Esto se nos fue de las manos». El hombre lo miró con desprecio. «¿Ahora te haces blando?» «No, pero ya no quiero más bronca». El viejo solo se defendió. Las palabras del güero retumbaron en el aire. El lobo no respondió enseguida. Finalmente, escupió al suelo y subió de nuevo al vehículo. «Esto no terminó», dijo antes de arrancar. Los motores rugieron y se perdieron en la distancia. Cuando todo quedó en silencio, Raúl bajó el palo y respiró con alivio. «Pensé que esto se iba a salir de control. A veces no hace falta pelear para ganar», respondió don Tomás, mirando el camino vacío. Los vecinos salieron poco a poco. Doña Carmen fue la primera en hablar. «Dios mío, don Tomás. ¿Está bien?» «Sí, doña. Gracias a todos. No habría podido solo». Raúl sonrió. «Ya no está solo, don. Este barrio despertó. Aquella noche se quedó sentado en el patio, bajo el mismo cielo estrellado que lo había visto tantas veces en soledad. Pero esta vez era distinto. Sentía una paz nueva, la que llega después de saber que uno hizo lo correcto. A la mañana siguiente, el rumor de lo ocurrido corrió por todo el pueblo. Decían que el lobo se había ido del lugar, furioso con su sobrino. Algunos no lo creyeron, otros lo celebraron. Pero el hecho fue que el barrio volvió a respirar. Esa tarde, Raúl pasó a despedirse. Tenía una mochila al hombro. «Me voy a Monterrey, don. Me ofrecieron trabajo en un taller grande». «Te lo ganaste, muchacho. Eres valiente». «Aprendí de usted». Se estrecharon las manos. La piel áspera de don Tomás temblaba ligeramente, pero su mirada estaba serena. «Cuídate, Raúl, y no olvides lo que te dije. El respeto no se pide, se demuestra». «Sí, señor».
Raúl se alejó por la calle polvorienta mientras el sol se hundía tras los cerros. Don Tomás lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Luego entró a su casa y se quedó observando el dibujo de Toñito colgado en la pared. En la radio sonaba un bolero antiguo. Don Tomás tarareó la melodía con una leve sonrisa. Había pasado por la violencia, por el miedo y por la humillación. Pero ahora entendía algo, que solo la vida enseña con golpes, que el valor verdadero no está en el puño, sino en el corazón que se niega a rendirse. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas. Afuera, el viento soplaba suave, y el barrio, La Esperanza, parecía por fin honrar su nombre. El amanecer en La Esperanza era distinto aquella mañana. Las calles, todavía húmedas por la lluvia de la noche anterior, reflejaban la luz anaranjada del sol naciente. Los pájaros volaban bajo y el aire olía a tierra fresca. Por primera vez en mucho tiempo, el barrio parecía en calma. Pero para don Tomás Morales, esa paz tenía un sabor a despedida. Habían pasado 3 semanas desde aquella confrontación con el lobo. Nadie volvió a verlo ni a sus hombres. Algunos decían que se había marchado al norte, otros que lo habían detenido en la capital. Don Tomás no preguntó. Le bastaba saber que el silencio había regresado a su casa. Rufián dormía tranquilo junto a la puerta, viejo y fiel como siempre. Don Tomás, con una taza de café en la mano, miraba el horizonte desde el patio. Sus manos, marcadas por años de trabajo, descansaban por fin sin temblores. En el muro aún se notaba una leve sombra del lugar donde, tiempo atrás, habían escrito aquella palabra, pago, pero él ya no la veía como amenaza, sino como testimonio. Todo se paga así, murmuró, lo malo y lo bueno. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Era doña Carmen, su vecina, con un recipiente cubierto por un trapo de cocina. Buenos días, don Tomás, le traje tamales. Hoy es el cumpleaños de mi nieto y me sobraron unos. Ah, muchas gracias, doña Carmen, siempre tan atenta. ¿Y cómo va el brazo? Me dijeron que todavía le duele. Ya casi nada. A esta edad, uno se acostumbra a doler un poco todos los días, dijo con una sonrisa cansada. La mujer se quedó un momento en silencio, mirándolo con ternura. El barrio cambió, ¿sabe? Desde lo que pasó, los chamacos ya no se juntan a hacer tonterías. Hasta pintaron la cancha de la esquina. Me alegra oír eso, respondió el viejo dejando la taza sobre la mesa. Y todo fue gracias a usted, don Tomás. No por pelear, sino por no dejarse. Él bajó la mirada, algo incómodo. No creo que yo haya hecho tanto, doña Carmen. Solo me cansé de agachar la cabeza. Pues a veces eso basta para que los demás también la levanten. Cuando ella se fue, don Tomás se quedó pensativo. Había sido un hombre simple toda su vida. Nunca buscó gloria, ni venganza, ni justicia heroica, solo respeto. Y ahora, sin quererlo, lo había recuperado. Al mediodía, Toñito, el niño del barrio, apareció corriendo con una sonrisa. Don Tomás, le trajeron carta. El viejo se secó las manos y tomó el sobre. Estaba arrugado y manchado de polvo. El remitente decía Miguel Morales, Texas, EEUU. Era su hijo, a quien no veía desde hacía más de 10 años. Se sentó bajo el tejabán con el corazón apretado y abrió el sobre con cuidado. La carta estaba escrita a mano con letra grande y desordenada. Papá, supe por José lo que pasó. Dicen que se metieron a su casa, que se defendió. Me dio coraje, pero también orgullo. Usted siempre fue fuerte, aunque no lo diga. Perdón por no haber estado ahí. He trabajado mucho, pero me olvidé de lo más importante. Si todo sale bien, quiero ir a verlo pronto. Su hijo, Miguel. Don Tomás apretó el papel contra el pecho. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y redención. Por primera vez en muchos años, sintió que el tiempo no había pasado en vano. Por la tarde, Raúl lo llamó por teléfono desde Monterrey. Don Tomás, ya empecé en el taller. ¿Se acuerda del consejo que me dio, verdad? Claro, pues hoy tuve que aplicarlo.
Un cliente quiso pasarse de listo y me grité con él, pero con respeto. Al final me dio la mano. El viejo rió. Eso es, muchacho. No se trata de gritar más fuerte, sino de no dejarse aplastar. Le debo mucho, don. Cuando regrese le voy a llevar un regalito. No me debe nada, Raúl. Usted ya me pagó con su amistad. Colgó el teléfono y se quedó mirando el atardecer. Los rayos del sol se filtraban entre los techos de lámina, tiñendo el barrio de tonos dorados. Los niños jugaban en la calle, las mujeres conversaban en las puertas y por primera vez en mucho tiempo, el lugar hacía honor a su nombre, La Esperanza. Esa noche, mientras cenaba, escuchó que golpeaban la puerta. Era el güero. Venía solo, con las manos en los bolsillos y el rostro diferente, sin esa soberbia de antes. ¿Puedo pasar, don?, preguntó con voz baja. Claro, entró despacio, mirando el suelo. Vine a disculparme. Fui un idiota. Lo que hice no tiene perdón, pero quiero intentarlo. Don Tomás lo observó por unos segundos. En el rostro del muchacho había honestidad. No me debe disculpas a mí, hijo. A veces la vida misma se encarga de enseñar. Mi tío se fue del pueblo. Dice que usted lo hizo quedar como un cobarde. Pero yo no pienso igual. Usted me dio una lección. No fue mi intención enseñar a nadie, solo defender lo mío. Pues lo hizo, y me cambió la cabeza. Quiero dejar todo eso, buscar trabajo. Raúl me dijo que tal vez pueda ayudarme cuando vuelva. El viejo sonrió. Eso sí que me alegra. No hay mejor victoria que ver a alguien enderezar el camino. El güero bajó la cabeza con gratitud. Gracias, don Tomás. Y perdón por lo del perro aquel día. Le dimos una pedrada, pero no le dije nada. Lo imaginé, dijo el viejo con serenidad. Pero míralo ahora, sigue aquí, cuidándome. Los que hacen daño suelen irse, los que resisten se quedan. El joven asintió y se marchó en silencio. Al cerrar la puerta, don Tomás se quedó mirando el dibujo de Toñito. Aquel papel de colores, torcido por la humedad, se había convertido en un símbolo de todo lo que había cambiado. Esa noche, el viejo se sentó en su silla del patio, mirando el cielo estrellado. Rufián dormía a su lado, y la brisa fresca movía lentamente las cortinas de la ventana. En la radio sonaba 100 años, de Pedro Infante. Pensó en su esposa, Rosa, en los días felices, en sus hijos, en los años de trabajo bajo el sol. Pensó también en el miedo que había sentido, en la humillación, en la soledad, pero sobre todo, en cómo todo eso había encontrado sentido en aquel puño, el primero y único que había lanzado, el golpe que no nació de la rabia, sino de la necesidad de recordar quién era. El sonido del bolero se mezclaba con el soplo del viento. Tal vez no quede mucho tiempo, dijo en voz baja, pero lo que quede será en paz. Cerró los ojos, respiró hondo y se dejó llevar por la música. No era un hombre perfecto ni un héroe. Era un viejo mexicano que había vivido de pie hasta el final, sin rendirse al miedo ni a la injusticia. Y en algún rincón del barrio, mientras las luces se apagaban una a una, el eco de su dignidad quedó flotando, invisible pero imborrable. A la mañana siguiente, el sol volvió a brillar sobre La Esperanza. Doña Carmen lo encontró dormido en su silla del patio, con el sombrero cubriéndole el rostro y una leve sonrisa en los labios. Rufián estaba echado a sus pies, quieto, fiel hasta el último momento. No hubo lágrimas, solo respeto. El barrio entero acompañó su despedida. Raúl regresó desde Monterrey. El güero llevó flores y Toñito dejó sobre su tumba el mismo dibujo que había colgado en su casa. En la lápida sencilla, sin adornos, alguien escribió una frase que se volvió leyenda en el pueblo. El respeto no se pide, se gana. Y así, en ese rincón polvoriento de México, el recuerdo de don Tomás Morales se convirtió en una historia que los vecinos contaban al caer la tarde, cuando el viento del desierto soplaba entre los techos de lámina y los niños preguntaban quién había sido ese viejo que un día, con un solo puño, cambió a todo un barrio.